Lo que hasta ahora veníamos haciendo, una tomografía, es un estudio que se hace con rayos X. El paciente está sobre una camilla con un tubo de rayos X que emite la radiación, eso atraviesa el paciente, se detecta por unos detectores que se llaman. Los tomógrafos hasta ahora venían con una sola hilera de detectores. ¿Eso qué hace? Aumenta el tiempo de radiación del paciente. Esto viene con 16 hileras de detectores, lo cual disminuye el tiempo y además, algo muy novedoso en este tomógrafo es que disminuye la radiación del paciente. Eso es por un software que tiene el equipo junto a unos detectores especiales que sistemáticamente en cada paciente le da la dosis menor posible. Hay estudios que dicen que hasta un 50-75% es lo que reduce la dosis de rayos X, que eso es muy importante para reducir los efectos nocivos de la radiación, a diferencia de lo que decía el doctor sobre la resonancia, que sin rayos, tomografía sí lleva mucha radiación. Incluso para que la gente más o menos entienda, se dice que una tomografía equivale a entre 300 y 400 radiografías de tórax, el valor de radiación. Así que es muy importante poder reducir eso para el paciente. Otro de los beneficios grandes que tiene es el tiempo de exposición. Este equipo va a permitir estudiar al paciente de la cabeza a los pies en menos de un minuto. ¿Qué importancia tiene? Para el paciente ambulatorio es una cuestión de confort, digamos, en el estudio. No es lo mismo estar en una camilla 5 minutos que estar 30 o 40 minutos. Y sobre todo la importancia que tienen es para los pacientes graves, los politraumatizados, pacientes que le piden un scan completo del cuerpo porque, bueno, en una se sospechan una lesión de cerebro, de tórax, de abdomen, de pelvis, de miembros. En esos casos uno permite, este equipo va a permitir estudiar al paciente en un minuto o menos. El paciente se va a la terapia donde esté mejor asistido y después nosotros lo que hacemos es adquirir un volumen de imágenes. Este tomógrafo, el tubo va girando sobre el paciente, adquiere un volumen de imagen, no hay una imagen corte a corte como el anterior, y se procesa sobre esa imagen y se adquieren reconstrucciones porque es un volumen de información que el trabajo lo tenemos nosotros después que el paciente se va. Lo que hacemos es ver reconstrucciones multiplanares, hacer reconstrucciones 3D, todo eso para permitir tener una alta calidad de imagen, como este equipo lo permite, y todo de manera rápida y sobre todo, como decíamos, una vez que el paciente ya no está y está siendo mejor asistido en otro lugar. Entonces, bueno, es un beneficio muy alto para el paciente. Y después, bueno, la calidad de imagen supera ampliamente a los tomógrafos que veníamos trabajando. Este equipo hace cortes de 1 milímetro o menos de espesor y son reconstrucciones isotrópicas, se llaman, es decir, de los diferentes planos se ve con la misma nitidez porque el voxel o la adquisición de la imagen es lo mismo para todos los planos de corte. Entonces, bueno, un corte frontal o coronal que se llama, o sagital o visto de perfil, tienen toda la misma resolución y se lo puede ver de distintos planos al paciente. Para nosotros eso es de muchísima utilidad y bueno, eso se ve reflejado hacia el paciente en mejores diagnósticos, ¿no? Doctor, ¿puede ser utilizado en pacientes de todas las edades? ¿En niños también? En niños también, y ahí sobre todo adquiere mucha importancia el tema de bajar la dosis de radiación. Un paciente de 5 años, 6 años, 10 años, exponer digamos, las gónadas o los ovarios o los testículos, toda la parte del sistema, la médula ósea, son digamos, órganos muy sensibles a la radiación. Entonces poner a un paciente, no es lo mismo que tenga 80 años que un paciente de 5 años. En los niños reducir la dosis es mucho más importante que en las personas grandes porque el efecto nocivo de los rayos puede ser mucho mayor a largo plazo. Así que en ellos no solo que se puede usar, sino que son uno de los más beneficiados y además el tiempo de exposición. Por ahí nos mandan niños de 1 año con traumatismo que a veces hay que hacerlo con anestesia. Quizás en esos casos uno a veces pueda no necesitar la anestesia por la rapidez del equipo, porque el paciente tiene que estar quieto, no es lo mismo tenerlo quieto 10 minutos que 30 segundos. Entonces la baja radiación y la rapidez son dos cosas que hacen que para los niños sea muy beneficioso este aparato. Y en la época de antes uno un poco que sentía pánico, ¿no? De decir, bueno, tengo que hacerme una tomografía. Hay muchos pacientes que decían, bueno, es mucha la exposición, el armatoste al que uno se entregaba, ¿no? Hoy por hoy eso ha cambiado muchísimo.
Sí, por empezar son equipos abiertos, no es como un resonador. Esto tiene una camilla, digamos, el aspecto es el mismo para que, que alguna vez hizo una tomografía, es lo mismo que el tomógrafo común, el que tenemos acá. Es una camilla, se desliza sobre un gantrio, que es una corona, digamos, donde está el tubo de rayos que gira. No se sienten los ruidos que se sienten en el resonador, que es como un ruido así repetitivo. Esto es un estudio bastante silencioso, confortable para el paciente y abierto. La corona esa donde se mete el paciente no es cerrado como el resonador, sino que, bueno, el paciente continuamente, primero que está siendo supervisado por nosotros y por los técnicos, y después que, bueno, él ve continuamente, digamos, hacia afuera, no está cerrado como en el resonador. Así que es un estudio confortable y, bueno, en este caso muy rápido para el paciente. Antes, cuando se nos pedía una tomografía, pensábamos en que teníamos algo grave. Digo, esto se está haciendo cada vez más frecuente, ¿no es cierto? Como un método de diagnóstico más ha pasado a ser. Sí, en realidad se sigue usando mucho para pacientes graves, sobre todo en el trauma. Lo que se está volcando mucho al diagnóstico precoz es en la parte sobre todo oncológica. No se pide tanto de screening como otro, o sea, de control, porque es con radiación, a pesar de que en este caso está muy reducida, pero sí se detectan lesiones, supongamos en pacientes que tienen alguna sintomatología leve. Hoy se pide mucho más que antes, porque antes se lo dejaba como un estudio ya de última opción. Se empezaba por una radiografía de tórax, seguía un escalón que ahora con estos tomógrafos nuevos es como que por ahí adelanta un poco los pasos y se está usando más que antes el tema de la tomografía. O pacientes tabaquistas, fumadores de mucho tiempo que empiezan con tos y que debutan, muchas veces le piden para valorar el enfisema, cosas que por ahí por radiografía no se ven. Entonces, las aplicaciones y los usos que tiene son mucho más amplios que lo que se usaba antes con tomografía, con los tomógrafos convencionales. Tiene aplicaciones odontológicas, antes eso no se hacía. Se piden los famosos esos dental scan, que lo que hacen son reconstrucciones del maxilar y de las piezas dentarias. Bueno, hay aplicaciones en todos los rubros. Doctor, ¿qué diferencia hay entre la resonancia y la tomografía? Digo, ¿la tomografía está un paso más abajo que la resonancia o no? No, en realidad son estudios complementarios. Quizás en algunos casos sí la tomografía se realice antes que la resonancia. Por ejemplo, en el cerebro, generalmente se le pide antes una tomografía, es un estudio más rápido que aporta mucha información. Generalmente la eficacia para el diagnóstico, se llega al diagnóstico en forma más rápida, es más barato para el paciente y generalmente con eso alcanza, pero no siempre alcanza con la tomografía. A veces hace falta la resonancia magnética de cerebro para evaluar algunos tipos de tumores, cuando la lesión no es concluyente por tomografía, y después depende un poco de la patología. En el trauma sigue siendo, generalmente se pide de entrada tomografía y con eso ya alcanza. Hay enfermedades, sobre todo en la parte tumoral, o enfermedades desmielinizantes, se llaman enfermedades de la sustancia blanca, donde la resonancia sigue siendo muy superior a la tomografía. Y después en el resto es como que se complementan y depende un poco de la patología del paciente. Para pulmón es muy superior la tomografía, más con estos nuevos aparatos más modernos, donde tiene mucho más diferenciación para el parénquima pulmonar, se ve mejor el enfisema, se evalúa mejor el tumor. Se pueden hacer estudios dinámicos para ver si hay nódulos que realzan y de qué forma realzan, para ver si es un nódulo benigno o maligno, cosas que con el resonador en la parte pulmonar no se pueden hacer. Y por ejemplo la resonancia tiene mucho más poder de resolución para la parte articular, todo lo que es rodilla, lo que es columna, hombro, mano, muñeca, todo eso la resonancia sigue siendo muy superior a la tomografía, que más que nada es para ver la parte ósea nada más. Es por una cuestión de estudia mejor un tipo de tejido que otro. La resonancia estudia mejor las partes blandas y la tomografía por ahí es mejor para otro tipo de parénquimas como el pulmón, la parte ósea, tienen otras utilidades. La importancia, ¿no?, que es el tiempo. Siempre decimos en salud el tiempo es oro, y los profesionales dicen, bueno, en un minuto estaríamos viendo un cuerpo entero. Esto, miren lo importante para los politraumatizados, decía también el profesional a cargo. Vamos a la segunda pausa, ya volvemos.